Miércoles del Cuento. Más de 30 años de narración y cuentería universitaria. El espacio más tradicional de narración oral en Bogotá. Y para cerrar marzo tenemos a María José Vargas, estudiante de antropología de aquí de la Universidad Javeriana, junto a el señor Antonio Fonseca y Verónica Sandoval. Señoras y señores, miércoles del cuento virtual aquí en YouTube. Hola, soy María José Vargas Romero, es un gusto estar aquí contando. Ella deambulaba las calles buscando a su hijo. Lo único que quería era poner sus manitas contra las de ella, tejer unos zapatitos, la piedra que le daba mirar a través de las ventanas y ver a familias que no apreciaban a sus hijos y más aún ver a familias felices. Mientras lloraba lo que quizás pudo haber sido, pero nunca fue. También planeaba cómo vengarse del asesino de su hijo. Y es que perder a un hijo no es cualquier cosa. Una madre no puede continuar así, viviendo sin su hijo. Y mientras vagaba por la calle sola, a oscuras, llorando, otro llanto la desconcertó. Sin haberse dado cuenta, había llegado hasta las caballerizas del palacio. Y ahí, entre la paja, estaba llorando una joven doncella. Se acercó a ella, puso su mano en el hombro e intentó consolarla. Le preparó una tisana y le pidió que le contara cuál era el problema. Era algo absurdo. Algo absurdo. Nunca había escuchado algo tan ridículo, pero tenía que convertir toda esa paja en oro o perdería la cabeza. A ver, que paja en oro no se puede. Pero la mujer dijo que le ayudaría. Afortunadamente, de todo este tiempo que había estado sola, sin un centavo, había estado viviendo en el bosque, haciendo unos tratos profanos y aprendiendo artes oscuras. Y si bien paja en oro no se podía, sí podía hacerse un hechizo de glamour que convirtiera, al menos a los ojos de las personas que la vieran, la paja en oro. Le dijo que lo haría y la mandó a dormir. Estuvo toda la noche convirtiendo la paja en oro. Al final, a las 6 de la mañana, con la espalda casi partida del esfuerzo, las manos al rojo vivo y la cabeza que no daba más del sueño, se fue sin despertar a la joven. Pero se quedó cerca para asegurarse de que en efecto su hechizo había funcionado y que pudiera engañar a aquella persona que había amenazado a la joven de muerte. Se quedó y vio a un grupo de personas al poco tiempo acercarse. A la cabecera de ellas estaba, para su sorpresa, el asesino de su hijo, con todo y corona. Él entró al establo donde estaba la joven doncella y claramente se escucharon hasta afuera los gritos de felicidad, las exclamaciones, las felicitaciones. No podía caber en sí mismo. Y por supuesto le pidió que lo volviera a hacer, porque vale, un tirano codicioso y asesino, cuéntenme un cuento nuevo. La mujer se fue y volvió en la noche porque sabría que la joven la iba a necesitar de nuevo. La encontró, al igual que la noche anterior, tirada en el piso, llorando sobre paja porque pues no sabía que ella iba a volver. La mujer se acercó nuevamente a la doncella, puso su mano sobre el hombro y la doncella la miró, los ojos se le llenaron de estrellas, de felicidad porque sabía que la podía volver a ayudar. Pero la mujer había pensado un plan y como sabía o pensaba conocer al príncipe, le dijo: sí, yo te voy a volver a ayudar, pero con la condición de que tú me des a tu primogénito, al hijo que vas a tener con el príncipe, ese va a ser mío. Y la doncella pensó que nunca en la vida había escuchado algo tan ridículo como eso. Ella, que era apenas una campesina, ¿casarse con el príncipe? Bueno, a ver, que si se casaba con el príncipe le dejaba a su primogénito. Vale. La mujer estaba satisfecha, entonces se puso a trabajar.
Nuevamente dejó dormir a la doncella, que a propósito el príncipe ni siquiera tuvo la decencia de ponerle un catre ahí para que durmiera, no, esperaba que estuviera trabajando toda la noche y en efecto eso era lo que iba a tocar hacer porque había llenado hasta donde no podía más ese establo de paja. La mujer estuvo trabajando mucho más rápido, mucho más duro esta noche porque tenía que convertir un montón más de paja en oro, o bueno, hacer que pareciera oro. Al final, volvió a salir temprano y se quedó esperando la llegada de ese asesino. El príncipe llegó con todo su séquito y se repitió la escena del día anterior, solo que esta vez le pidió a la doncella su mano en matrimonio. La mujer, al escuchar eso, quedó satisfecha y se fue de la ciudad. Al poco tiempo se escuchaba por el reino que la feliz pareja estaba esperando un bebé. La mujer regresó sin decir nada a la ciudad. No se comunicó con la princesa, pero se aseguró de que el embarazo de ella fuera perfecto. Se aseguró de que el vino de ella estuviera vinagrado para que no tuviera más reparo que desecharlo, que las frutas y verduras estuvieran siempre muy bien lavadas y lo más importante, se aseguró de que en su parto hubiera una partera y no solamente el doctor, que pues no sabía mucho de partos ni de mujeres. Y así fue como el parto y todo el embarazo de la princesa estuvo muy bien gracias a la mujer, que esperó otro par de semanas para asegurarse de que el bebé estuviera bien, pero no muchas para que la princesa no se encariñara demasiado. Llegó una noche a la habitación de la princesa a hacer que ella cumpliera el pacto. No se esperaba verla así, no se esperaba que se atacara a llorar y que le suplicara de rodillas que no se llevara a su hijo. Vio reflejado su dolor en el dolor de la doncella y se conmovió, tal como se había conmovido la misma noche que se conocieron. Le concedió 3 semanas. Le concedió 3 semanas y le dijo, bien, si tú adivinas cuál era el nombre de mi hijo, te voy a dejar el tuyo. Voy a venir aquí cada viernes de estas 3 semanas. Y el tercer viernes, si no tienes la respuesta, yo me llevo a mi bebé. La doncella accedió apesadumbrada y la mujer desapareció. Cada viernes regresó y los primeros 2 viernes fueron iguales. Encontró a la princesa hecha un manojo de nervios con un manojo de nombres, todos absurdos y cada uno más absurdo que el anterior. Llegaba la tercera semana y la mujer ya esperaba verse con el niño en brazos. Abrió la puerta de la habitación de la princesa y no esperaba ver ahí al asesino de su hijo. Quería abalanzarse sobre él, rayarle la cara con las uñas, arrancarle los ojos con sus propias manos, hacer que sintiera por lo menos un pedacito del dolor que ella había sentido. Pero se contuvo. Le preguntó a la princesa si ya tenía la respuesta. Cruzó miradas con el príncipe y fue como si un velo se levantara de los ojos del príncipe. El príncipe suspiró, bajó la cabeza, lleno de una pena insoportable, el corazón pesado, y casi en un suspiro dijo Rumpelstiltskin. La mujer asintió, dio media vuelta y se perdió en la oscuridad. Y entonces la montaña se vino abajo dejando al pueblo completamente sumido entre escombros. Entre los escombros, la policía busca al culpable, alguien que se hace llamar Mahoma. Si bien pues nos hemos sentido en estas épocas como si nos hubiera caído una montaña encima, nosotros los cuenteros, los artistas, pues nos hemos sentido como si estuviéramos al filo de esa montaña. Pero estamos aquí y eso es lo bonito, que podemos contar cuentos y ustedes están aquí y están escuchando un poquito de historias. Entonces, pues aquí venimos a contar historias. Entonces quédense un ratico, disfruten de esto, de los cuentos. Y hay un cuento que yo tengo en mi interior que escuché hace años y que cuando apenas lo leí, dije, este cuento tengo que contarlo.
Porque es la historia de un hombre que está caminando por la calle buscando empleo. Y esto es maravilloso porque ahí ya nos dice dos grandes cosas de este hombre. La primera, está caminando, o sea que es pobre. Y la segunda, está buscando empleo. No solo es pobre, sino que es más pobre aún y está en Colombia. Y este hombre buscando empleo ve un letrero que dice, se necesita barrendero. En nada más y en nada menos que en Microsoft, la empresa de software y computadores. Y este hombre hace fila porque había que hacer fila para ser barrendero, para la entrevista de barrendero en Microsoft. Y cuando le toca el turno a él, el que está haciendo la entrevista le da una escoba y le dice, barra. Y este hombre barre de tal manera que el entrevistador dice, no, esto es inaudito, no necesitamos entrevistar a nadie más, usted es el propio, usted es el encargado para este empleo. Hágame un favor y me da su correo y desde mañana mismo comienza a trabajar. ¿Correo? ¿Electrónico? No, es que yo no tengo correo electrónico. ¿Usted no tiene correo electrónico? En pleno siglo XXI y usted no tiene un correo electrónico. Si usted no tiene un correo electrónico, acá en Microsoft, la empresa de software y computadores, no lo podemos contratar. Hágame un favor y se retira. Deme la escoba. Váyase. El hombre salió triste. Y ahí al lado, en la plaza del pueblo, bueno, yo sé lo que ustedes están pensando. Microsoft, toda una empresa multimillonaria de software y computadores al lado de una plaza de mercado. Pero sí, es mi cuento de malas. Ahí, en la plaza de mercado, había otro letrero que decía 10 naranjas en 10.000 pesos. Así que el hombre se metió la mano al bolsillo y sacó los últimos 10.000 pesos que le quedaban. Compró las 10 naranjas, se fue hasta cerca a su casa, puso un trapito rojo con una piedra en cada esquina y comenzó, naranjas, naranjas, naranjas. ¿A cómo? ¿A cómo? A 2.000 pesos la naranja, a 2.000 pesos la naranja, mi señora, ¿quiere la naranja? Si quieren la naranja pueden consignar la cuenta de David Plata o Neki aquí que está aparte. Bueno, el hombre comenzó a vender naranjas. Y comenzó a vender naranjas y a vender naranjas y al final del día había vendido las 10 naranjas cada una a 2.000 pesos. Eso significa que al final del día ya tenía 20.000 pesos. ¿Sí ven que esto es educativo? Así que el hombre hizo la operación al día siguiente, nuevamente. Se fue hasta la plaza, compró otras 10 naranjas, se fue hasta cerca de su casa, puso un trapito rojo con una piedra en cada esquina y comenzó a vender naranjas. Y le comenzó a ir tan bien que ya no compraba 10, sino luego 20, luego 30, luego 40, luego 50, luego 60. Le comenzó a ir tan bien, pero tan bien, que ya tenía un local donde vendía las naranjas. Le comenzó a ir tan bien, pero tan bien, que ya tenía un carro donde llevaba y traía las naranjas. Le comenzó a ir tan bien, pero tan bien, que ya tenía una finca donde cultivaba y cosechaba sus propias naranjas. Y este hombre se hizo millonario, hizo un imperio, un monopolio a punta de naranjas. A lo cual fue un entrevistador, un periodista, a hacerle una entrevista a este hombre que se había vuelto millonario de la nada. Y habiendo terminado la entrevista, le dijo al hombre que por favor le diera el correo electrónico para él enviarle la entrevista y que él mismo la aprobara. Y el hombre, ¿correo electrónico? Sí, no, es que yo no tengo correo electrónico. ¿Usted no tiene correo electrónico? En pleno siglo XXI y usted no tiene correo electrónico y ha hecho todo este emporio, todo este imperio, se ha vuelto millonario a punta de naranjas y sin tener correo electrónico. Hombre, yo no me imagino qué sería capaz de hacer usted si tuviera un correo. Si yo tuviera un correo, sería barrendero en Microsoft. Este cuento comienza con un viaje. Ellos eran un pequeño circo. Bueno, pequeño es un decir porque solo quedaban 3. La trapecista se había quedado en el pueblo anterior con el panadero. Cuando atravesaron el reino siguiente y pudieron ubicarse, como pudieron, los 3 montaron la carpa y se dieron cuenta que eran demasiado pocos para hacer un circo y demasiados para hacer unos saltimbanquis cualquiera. Así que el mago decidió que necesitaban inventarse otro personaje. Cogieron toda la cera que pudieron de las velas, organizaron una mujer al lado del escenario y abrieron el circo. Comenzaron a llegar todos los pueblerinos, hicieron toda la función. El mago no es que sea muy bueno, pero todo el mundo se quedó hablando de esa mujer al lado del escenario, esa mujer hermosa, enigmática, que parecía que no respirara, parecía que tuviera una piel fina como una porcelana antigua. Esa mujer era demasiado hermosa. Y a oídos del rey llegó ese chisme, porque siempre que haya una mujer hermosa en alguna historia, eso llega a oídos del rey.
Además porque el rey estaba buscando esposa y era soltero. Pero al rey, ¿qué le van a venir a decir si ni siquiera saben quién es, qué hace? No, 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 y está con unos saltimbanquis. Abandonen esa idea, dijo el rey. Pero a la noche siguiente mandó un ministro. Cuando el ministro la vio con esos rizos hermosos y esa piel, como que no respiraba, como que el aire no era suficiente para ella. Ay, como que era etérea, como que era demasiado hermosa, y al rey lo convencieron. Al tercer día mandó entonces un carruaje con el cochero y su ayudante. Cuando ellos llegaron donde estaba el pequeño circo, el mago se dio cuenta que lo que iba a pasar era que los iban a decapitar, que iban a perder toda la cabeza, y hasta aquí los trajo el río. Y la mujer le dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Pues si le mandamos la muñeca de cera que se dé cuenta al rey, el problema es de él, no nuestro, mientras tanto nos vamos. Y efectivamente, armaron a la mujer dentro del coche, le pusieron muy bien acomodados los rizos y le dijeron al cochero que no le hablara, que ella era una mujer muy digna y elegante, y que a las mujeres así uno no les puede hablar. Así que el cochero y el ayudante le hicieron caso y comenzaron entonces el regreso al castillo. Pero a mitad del día, en el cielo no había una sola nube. Y con ese calor el cochero y el ayudante dijeron, uy, no, paremos, tomémonos algo. Y efectivamente pararon en la taberna, no había espacio, y dejaron el coche ahí a pleno rayo de 12 del día. Entraron y se tomaron una cerveza. Y el tabernero les preguntó que qué hacían por ahí. No, es que estamos llevando a la mujer que estaba en el circo, ¿la vieron? No la vimos, pero nos encantaría verla. No, 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 a esa mujer no hay que hablarle. Fue lo primero que nos dijeron. Y lo primero que queremos hacer es llegar para que el rey hable con ella, para ver cómo es bien, para escucharla. El tabernero tenía mucha curiosidad y les ofreció otra cerveza, pero se la tomaron como si fuera agua y siguieron su camino. El problema es que si una muñeca de cera la pones al rayo de sol a las 12 del día, pues va a comenzar a derretirse, a derretirse. Y cuando el rey muy feliz abrió la puerta del coche, se encontró con una mujer arrugada, que todos los rasgos se habían derretido, y él no entendió nada. Lo primero que hizo fue cerrar la puerta, llamó al cochero, llamó al ayudante y les dijo, ¿ustedes qué hicieron? Me trajeron fue la abuela, yo necesitaba era la niña, ¿cómo me traen a mí la abuela? Es que ustedes son brutos. Y el cochero dijo, no, pero si usted quiere yo me voy, yo ya me voy. Mejor dicho, se fueron ellos. No demoraron ni la mitad del tiempo. Y estaban apenas acabando de empacar el circo cuando el mago los vio y dijo, ay, se dieron cuenta. Medio empacaron lo que les faltaba, y cuando ya iban a emprender el camino para devolverse al reino donde estaba la trapecista, llegó el cochero y les dijo, ay, vea, que es que el rey se dio cuenta que habíamos traído a la abuelita. No, él va a pedir la mano de ella, pero a la abuelita no, a ella. La esposa del mago se dio cuenta que no se habían dado cuenta de nada. No, no, pero a esta hora ella no puede salir, hay que dejarla descansar. Mejor dicho, quédense a dormir allí, nosotros mañana por la mañana madrugamos y ustedes salen temprano para evitar el sol. Y efectivamente los engatusaron, se quedaron ahí charlando con ellos. Los saltimbanquis son muy divertidos definitivamente, y al día siguiente arreglaron a la mujer de cera, preciosa. Lo mejor que pudieron, le cambiaron la ropa, le pusieron algo ahí con las trapecistas, algo bonito, pero no tan revelador. Y el cochero de nuevo emprendió el viaje. De nuevo, las 11 de la mañana. El sol, no hay una sola nube, esas estaciones extrañas en esos países. Y con ese calor dijeron, no, toca parar. Y pararon, pero esta vez no le hicieron caso al mago. Se acercaron, le tocaron en la ventanilla, señorita, ¿usted se quiere tomar un vasito de agua? Y ella, como si no los hubiera escuchado, era tan hermosa que ni siquiera por el rabillo del ojo ni la curiosidad, qué mujer tan digna, no los volteó ni a mirar. Así que el cochero entró con su ayudante y el tabernero les ofreció 3 cervezas, bien grandes, bien frías, y le dijo a la hija, vaya, mire qué es lo que llevan estos, porque una mujer así tan hermosa, vaya, mire quién es esa. Y la hija del tabernero se asomó. Y ella así sin miedo empezó a tocarle la ventanilla, y cuando se dio cuenta que no volteaba ni a mirar ni para un lado, ni para el otro, ni siquiera se inmutaba con el sonido, aquí hay gato encerrado. Volvió a tocar, no pasó nada, así que abrió la puerta del carruaje y tocó a la muñeca. Era tan linda, estaba tan bien arreglada, tan hermosa, que la hija del ternero dijo, pero ¿y qué tal que el rey no la haya visto? Porque es bien bonita, y uno bien vestido y con ropa y bien peinado, uno se ve lindo. Podría uno pasar por una muñeca,
bien bonita al lado de un telón, pues ¿quién quita? Y la hija del ternero, sin pensar nomás, bajó a la muñeca, se cambió de ropa, se acomodó la peluca con los ricitos de oro y se sentó en el coche a esperar. Salió el cochero muy feliz con su ayudante, volvieron y le preguntaron a la señorita que si quería un vaso de agua. Como no dijo nada, siguieron el camino. La hija del ternero se dio cuenta que no se habían dado cuenta del cambio, definitivamente era maravilloso. Llegaron exactamente donde el rey, el primero que abrió la puerta fue el rey. ¡Oh! Es hermosa. La ayudaron como pudieron a bajar y ella se puso muy feliz, pero solo sonreía tímidamente, porque las mujeres más hermosas son aquellas que no expresan demasiada felicidad. Y el rey la invitó a cenar y ella tímidamente le contestaba, porque después decía que si ella tenía el hablado que tenía cualquier persona, pues ella hablaba como la hija de un tabernero. ¿Cómo tendría que hablar una mujer hermosa? ¿Cómo tendría que expresarse una mujer hermosa? Tendría que hablar. Así que ella prefirió callar y terminó fue por no decir nada. El rey se dio cuenta que era la mujer perfecta para que él se casara, así que empezaron los preparativos de la boda. Los días comenzaban para esta mujer terribles, porque eran días eternos, largos, silenciosos, no hablaba con nadie ni con los súbditos, solamente hacían medidas para los vestidos, la arreglaban, la llevaban, pero no podía hablar con nadie, se sentía encerrada. Y en las tardes, noches, a veces tomaban algo con el rey, cenaban juntos, pero ella tímidamente movía la mano y a veces sonreía sin mostrar los dientes. Así que se dio cuenta que de pronto eso de casarse no era tan divertido y menos con el rey. Le entraron las dudas, pero un día se dio cuenta que cerca de la habitación donde ella estaba había un pequeño jardín, donde la dejaban sola. Tomaba un poquito el sol, sentía la brisa, el viento y un día vio una ardilla. Y cuando no puedes hablar con ningún ser humano, comienzas a hablarle a las ardillas. Así que ella comenzó a hablarle a la ardilla y a contarle que se sentía triste, que el tiempo pasaba, que no podía hablar, pero que había asegurado su futuro, que sería la reina. Era un pequeño precio para guardar silencio el resto de la vida. Y le hablaba, y así comenzó a volverse una rutina más o menos a las 10 de la mañana, cuando no había demasiado sol que la quemara y todas las criadas estaban ocupadas en algo. El problema era que no solo ella sufría con ese silencio. El rey pensaba que de pronto ella no estaba interesada en él, porque nunca me habla, nunca me dice nada, ni qué le gusta. ¿Será que nada le gusta? ¿No le gustará el reino? Así que el rey también estaba lleno de dudas. Y comenzó a pasear por el castillo, por los jardines, y un día se sentó en una banca, decidido a tomar una decisión, porque no era posible que él siguiera de la misma manera, pues igual era el rey y ya se iba a casar, había dado su palabra. Y mientras dudaba, se sentó en una banca de su inmenso jardín y escuchó una voz a través de los arbustos de una mujer que él se imaginó que era hermosa, con un cabello negro, un vestido de muñequitos, una mujer hermosa. Pero se la imaginó de muchas maneras, tal vez se la imaginó pelirroja al día siguiente, mona, porque como no la podía ver, porque no sabía dónde estaba ni quién era, él se asomaba y no encontraba de dónde provenía la voz, pero era una de esas voces que te hacen sentir maripositas en el estómago, que te recuperan el sentido de la vida y piensas que uno se puede volver a enamorar. Así que todos los días, a eso de las 10 de la mañana, él salía a tomar el sol y a sentarse en una banca a escuchar cómo alguien hablaba. Pero es que además hablaba sola, nunca sabía quién le estaba contestando. ¿Quién será?, se preguntaba el rey. Pasó una semana, al día siguiente sería el matrimonio y ambos se miraban en la cena, con la duda de si vale la pena tener el futuro seguro y ser la reina, pero no volver a hablar, o si casarse con una mujer que es muy hermosa y tiene todo para ser la reina, o seguir buscando de quién era esa voz que se escuchaba a través de los arbustos. Y así llegó el día del matrimonio. Ella se arregló, se acomodó, parecía un ángel. Era un vestido inmenso, blanco, le volvieron a acomodar sus rizos rubios y quedó perfecta. El problema fue que se retrasaron un poco y terminaron saliendo los dos, cada uno de un lado del pasillo del castillo, rumbo a la iglesia. Y cuando estaban en ese pasillo caminando, pensando que la palabra pesa demasiado y que de pronto el rey no debía casarse tan pronto, la vio. Era tan hermosa que no había cómo negarse. Y mientras ella caminaba viendo un futuro lleno de silencio, se dio cuenta que el niño de la rosa se le atravesó y casi la hace caer.
Como pudieron la compusieron, no se le desacomodó el peinado y ella instintivamente le preguntó al niño si estaba bien. Y por primera vez él escuchó esa voz y se dio cuenta que todo iba a estar bien, porque a veces las voces entre los arbustos están en la persona correcta.